Por fin ha llegado el vídeo que muchos estabais reclamando. Un vídeo sobre coches japoneses. No sobre los mejores, ni sobre los más espectaculares, ni sobre los que hicieron historia. Simplemente los que más me han gustado de los que he probado. En menudo lío me he metido. Bienvenidos a nuestro garaje hermético. Y hoy, como podéis ver, el decorado ha cambiado. No es el nuevo decorado que os hemos prometido. Es que este vídeo se está grabando en plena pandemia del coronavirus. Sí os garantizo que hemos tomado todas las precauciones que recomienda el Estado español, lavarnos las manos, mantener 2 metros de distancia, lo estamos haciendo todo bien, pero no queremos faltar a la cita con vosotros. Queremos hacer nuestra aportación, queremos entreteneros y ayudaros a llevar a todos este encierro. Así que hoy os digo, encerraros en casa, quedaros en casa y encerraros con nosotros en este que no es nuestro garaje hermético habitual, pero sigue siendo nuestro garaje hermético de siempre. Os decía que en menudo lío me he metido. Y no me he metido en ese lío, me habéis metido vosotros, porque sois muchos los que me habéis pedido un vídeo de coches japoneses. Incluso uno de los garajistas, Alejandro Aladrén, me decía que hiciera un vídeo de coches japoneses porque era evidente que no me gustaban. Y bueno, siento haber dado esa sensación. No solo es que me gusten, es que de hecho tengo uno. Es más, de los 5 últimos coches que he tenido, con una excepción, todos han sido japoneses. Estos 5 coches últimos arrancaron con un Suzuki Jimny. Ya os comenté en algún vídeo que me enamoró el Suzuki Samurai, el SJ, el primero que se presentó. Era un coche que me gustó muchísimo y el heredero en línea directa era un Jimny. Al final me pude dar ese capricho, comprarme ese pequeño todoterreno, que es muy pequeño, pero que en todoterreno funciona absolutamente de maravilla. Y después, mi siguiente coche japonés, antes había tenido otros, pero de estos hablo de los 5 últimos que he tenido. El segundo de estos 5 era un Nissan 350Z, un coche del que guardo un magnífico recuerdo. Además el mío era muy bonito, muy bonito. Me vais a decir que soy un hortera, pero me da igual. Era negro con la tapicería naranja. Y a pesar de que puede sonar un poco así, os aseguro que era muy elegante. Y el coche iba de fábula, iba realmente bien. Era un coche que disfruté muchísimo. Y de estos 5 últimos coches que he tenido, os decía, estaba el Jimny, luego el Z y luego no tuve un coche japonés. Tuve un Audi TTS. La verdad es que es un coche magnífico, pero que para mí fue un poquito frustrante esa compra. No por el coche, que iba de fábula. Os voy a contar una historia que es una exclusiva y os voy a abrir mi corazón, porque en esa época acababa de salir el Nissan GT-R y decidí hacer la locura de mi vida. Comprarme uno. Hablé con el banco, hablé con mi mujer, hice un montón de números y dije, esto es una locura. Gastarse ese dineral, entonces no era tan caro, El coche cuando salió era relativamente asequible para su nivel de prestaciones. Pero dije, bueno, una vez en la vida hay que hacerlo. Así que me decidí, incluso di la entrada del coche. Pero luego, este pero es un pero muy grande, pero luego llegó la crisis. Llegó la crisis y mi jefe, con el que tenía muy buena relación, me dijo, oye, esto pinta muy mal, no sé qué va a pasar el año que viene. Claro, ¿cómo me iba a meter yo en el capricho de mi vida en un montón de letras, de plazos para pagar un coche que realmente no necesitaba? Así que cogí, encontré una buena opción de comprar un Audi TTS. Afortunadamente Nissan me devolvió el dinero de la señal y me compré mi TTS. Y poco tiempo después, un año, quizás algo menos, me despidieron. Así que decidí vender el TTS porque no me parecía un coche de parado, como decían mis amigos. Y en el interín probé probé el Mazda MX-5, la versión NC. Y me di cuenta de una cosa, que disfrutaba muchísimo conduciendo ese coche, muchísimo. Aquí voy a seguir contándoos mi vida. Igual que los moteros salen a rodar por carreteras de montaña y a hacer kilómetros, yo hago eso con los coches. Y la verdad es que el TTS era tan bueno, que para tener sensaciones había que ir a una velocidad y a un ritmo altísimo. Tener en cuenta que hablamos de un coche con tracción total, buenos frenos, no demasiado pesado, un motor de casi 300 caballos, frenos gordos.
casi un coche de rally de hace unos años. Y para ir y tener sensaciones con ese coche había que ir demasiado deprisa. En cambio, con el MX5 no. El MX5 le quitabas el techo y yendo a una velocidad mucho más moderada, pues tenías muy buenas sensaciones. Así que me compré ese coche e incluso escribí un editorial que se llamaba "He cambiado prestaciones por sensaciones". Lo que sucede es que luego fui a la presentación del nuevo MX5 y ahí la lié, porque el nuevo MX5 realmente es una mejora espectacular sobre el NC. Así que vendí muy bien mi MX5. La verdad es que son coches que esa es una de sus ventajas, que siempre tienen muy buen valor, incluso los más antiguos. Le vendí muy bien y bueno, pues hablé con el banco, me metí unas pocas letras y es el coche que tengo en la actualidad. O sea que la prueba inequívoca de que los coches japoneses me gustan es que de mis 5 últimos coches, 4 han sido japoneses y probablemente, bueno, si me hubiera comprado el GTR, seguiría con el GTR porque tenía que pagarlos muchísimos años. Ve a Rodrigo ahí tras las cámaras y ya le leo el pensamiento. Tenemos telepatía, o como decía una amiga mía, teleantipatía. Ya le oigo decir, macho, estás todavía en la introducción y ya llevamos un montón de minutos grabados. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Os he dicho que voy a hacer una lista de mis coches japoneses favoritos. Como la he dejado solo en 5, voy a hacer una trampa. Es que voy a hacer una lista de solo 5, pero voy a nombrar algunos que realmente deberían haber estado en esta lista y no cabían todos. Son un montón porque coches japoneses que haya probado, bueno, coches japoneses hay un montón, interesantes muchísimos, pero que haya probado también hay un montón. Entonces, he hecho una pequeña lista, que esta sí la voy a leer, no es esos vídeos que se pueden hacer sin guión. Y luego nos centraremos en los 5 que más me han gustado. Pero no nos podemos olvidar del Honda S2000, uno de los descapotables para mí más bonitos que se han hecho. Un coche magnífico y que podría estar en esta lista. O por ejemplo el Mazda RX-7, que si hablamos de coches míticos, yo creo que es el coche, no el deportivo, el coche con motor Wankel más carismático que existe. Bueno, el Mitsubishi 3000 GT. Yo creo que fue un coche adelantado a su tiempo, pero es un coche que incluso hoy día, como coche usado, es una compra magnífica y muy recomendable, porque además es un coche muy fiable. Si hablamos de Mitsubishi, no nos podemos olvidar del Evo. Además no voy a aceptar ni el 1 ni el 2, no, todos, porque hubo una época en que hablar de rallies significaba hablar de Mitsubishi. El Nissan 300ZX, a mí me gusta más el nombre japonés o americano, el Fairlady. Un coche todavía hoy precioso, con un frontal, con los faros enrasados, muy bonito. Y bueno, no podría olvidarme del Nissan 350-370Z. No solo porque tuve uno y lo disfruté un montón, sino porque todavía hoy el 370, que es el heredero directo del 350, yo creo que es el coche del mercado con mejor relación precio-prestaciones. Es un coche magnífico. El Nissan Skyline, la versión del 89, el R32, en la versión GTR, es un coche mítico. Y a mí en general, en todos los coches japoneses, me gusta más, sabéis que tienen un nombre en clave alfanumérica para Europa, pero en el mercado japonés y americano suelen tener un nombre completo. Y en el caso de este coche, su nombre me parece muy acertado, Godzilla. Es que realmente este coche es un monstruo. Subaru Impreza. Ya hablábamos antes de los Mitsubishi Evo. Pues el Impreza realmente no ha sido tan mítico, pero estuvo ahí y fue un coche que tuvo mucho éxito en rallies y que recuerdo, por cierto, que fue uno de los coches que condujo Carlos Sainz. El Subaru SVX, un coche, este sí que se adelantó a su tiempo, era un coche en el 91, en el año 91, muy futurista, un coche raro. Ya sabéis que a mí me gustan las rarezas y este es uno de esos coches raros que a mí me gustó. Era un coche que no acababa de ser redondo porque era un deportivo, pero el cambio automático no era tan deportivo, pero es un coche aún hoy muy llamativo. Luego tenemos el Toyota 2000 GT. Este coche, ya lo he dicho en otro vídeo, es el primer coche japonés que apareció en una película de James Bond, lo cual en su momento fue bastante meritorio. El Toyota Supra, a mí en concreto me gusta la versión de 93, que además la probé bastante,
Es otro de esos coches que 27 años después siguen llamando la atención y siguen teniendo un nivel de prestaciones brutal. Y no podía faltar el Toyota Land Cruiser. No podía faltar por muchos motivos. Probablemente, a pesar del éxito del Jeep o del Land Rover, yo creo que es el todoterreno de mayor éxito, por lo menos en el tiempo. Da igual a qué país vayas, da igual que estés en Asia, que estés en el Medio Oriente, en África, en Norteamérica, Sudamérica, en Europa. Hay Toyota Land Cruiser, yo creo que es el coche más universal que ha existido. A mí me gustan todas las versiones, pero la primera de todas me parece que es la que tiene un encanto especial. Por cierto, un coche que hoy día, como clásico, está bastante valorado. Estos son los coches, que los he citado por orden alfabético, que podrían estar en esta lista, en esta short list, como dicen los ingleses, pero solo había sitio para 5. Y estos son mis 5 elegidos. El Datsun Z, que tuvo varias versiones, pero de motorización, tuvo la 240, 260 y la 280, si no me equivoco, fue un deportivo de un enorme éxito. Bueno, sabéis, creo que lo sabéis todos, que Nissan y Datsun eran la misma marca, ¿no? Datsun, Nissan lo utilizaba según los mercados, según la conveniencia. Es un coche que en solo 10 años vendieron 500.000 de unidades. Y un coche que en el 2019 cumplió 50 años. Es un coche que tuvo un enorme éxito. Tenéis que tener en cuenta que era, en esa época, estamos hablando de un coche deportivo, básicamente de un nicho de mercado. Pero este coche tuvo éxito básicamente por 4 motivos. El primero, la fiabilidad. A ver, en esa época, no voy a decir que los coches se rompieran, pero los coches deportivos daban problemas. Tened en cuenta que los países que más coches deportivos fabricaban, dejo al lado los Estados Unidos, en Europa eran Alemania, que no fabricaba tantos, básicamente Porsche, y luego estaban Italia e Inglaterra. Y los coches italianos e ingleses, no nos engañemos, en esa época no eran muy fiables. El Datsun marcó un hito en ese sentido, porque todos los coches japoneses, prácticamente sin excepción, todos se caracterizan porque son muy, muy fiables. Y este era uno de los motivos del éxito de este Datsun. El segundo motivo fue su motor. Un motor de 6 cilindros, muy fiable también, ya os decía que eran coches muy fiables, que tiene un lejano origen en Mercedes, pero que fue un motor que permitió ir creciendo de cilindrada y era un motor bastante refinado para lo que se estilaba en la época. Luego, el tercer motivo, inequívocamente, es la línea. Es una línea que tiene inspiraciones bebe de las fuentes del Jaguaré, incluso del Ferrari Daytona. La línea es muy, muy bonita, con ese morro tan grande. Pero el cuarto motivo es el más importante. Y también es otra cosa que distinguió a los japoneses cuando empezaron su desembarco en Europa y sobre todo en los Estados Unidos: el precio. Tened en cuenta una cosa: este coche costaba la mitad de lo que costaba un Porsche 911 en su época. Pensaréis, bueno, un Porsche 911, ojo, en su época Porsche era un coche refinado. El 911 era un coche refinado, pero tampoco era como es ahora un superdeportivo. Era un coche caro, muy caro, pero al final eran 6 cilindros, 2 litros, 2 y poco más litros, refrigerado por aire. No era muy lujoso, no era especialmente lujoso. Y este Datsun ofrecía un coche que, podía enfrentarse de tú a tú con un Porsche a mitad de precio. Y este fue uno de los motivos que hicieron que tuviera un enorme éxito. Y luego hay otra cosa que para mí tuvo que ver con el éxito del coche, pero que al menos a mí me encanta. Y es el motor, como os decía, delantero, es un 6 cilindros relativamente largo, va por detrás del eje delantero y tú vas sentado, el conductor, es un biplaza, obviamente, va sentado casi encima del eje trasero. Es una configuración que se repite en otros deportivos con carisma. Por ejemplo, se repite en el Lotus Super 7. El Lotus Super 7 es que va igual, es lo mismo, va sentado en el eje trasero. Y, por ejemplo, se repite en el Mazda MX-5, en todos, que como sabéis, nació inspirado en el Lotus Elan. ¿Y qué pasa por ir ahí sentado ahí detrás? Aparte del tema estético, que generalmente se va sentado tan atrás, es que el morro es muy largo, como estos 3 coches que os he citado.
Pero además de eso, te da unas sensaciones de conducción muy particulares, porque al ir sentado tan atrás, a veces os hablo de sensaciones de conducción y algunos podéis interpretar que se trata de ir por ahí a toda velocidad, derrapando. No. Simplemente llegáis a una rotonda, no digo muy rápido, pero ligeritos, y cuando vas con un coche de este estilo, notas algo diferente, lo notas mucho más ágil. ¿Por qué? Porque como cuando gira el morro, tú no giras porque vas sentado en el eje trasero, no es lo mismo que en un coche que vas sentado en mitad del coche, que en el momento que gira la dirección, tú ya te empiezas a desplazar. No, en este tipo de coches, la sensación que tienes es que el morro entra muy agresivo, muy rápido. Y ya os digo, no hace falta ir a toda velocidad ni en circuito, no. Simplemente en una rotonda, en una bocacalle, en una carretera de montaña, te dan unas sensaciones diferentes y que a mí particularmente me gustan mucho. Este coche triunfó en Japón, triunfó en Europa, triunfó en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, triunfó en las calles, triunfó en los circuitos, triunfó en los rallies, sobre todo en los más duros, porque era un coche además duro como una roca, y además obtuvo el título no era un título que daba cada año, sino que la revista Road and Track en 1969 le declaró el coche más divertido de la época, de la década. Yo estoy de acuerdo. El Nissan GT-R es un aparatazo, es una pasada, es un cochazo. La versión Nismo, ya sabéis que es la versión más tope de gama de los deportivos de Nissan, de este año, 2020, da 600 caballos. Vamos, es un coche que ha rodado bastante más rápido que el Porsche 911 Enzo Turbo en el Nürburgring. Es un tiro. Y además es un coche técnicamente muy sofisticado en todos los sentidos. Pero hay una cosa que es especialmente llamativa y que os voy a explicar. Como sabéis, es un coche de tracción total, pero es el único coche del mundo que tiene 2 árboles de transmisión. A ver, hago una pausa. Hay todoterrenos que tienen 2 árboles de transmisión, porque tiene el motor, el cambio y la reductora, y de esa reductora va un árbol hacia adelante, al eje delantero, y otro hacia atrás. No, yo os estoy hablando de coches deportivos. Este coche tiene una distribución muy interesante. ¿Por qué? Porque lleva el motor delante, con su embrague, pero el cambio detrás, para equilibrar pesos. Claro, si tienes ese cambio detrás, ¿qué haces? Si es tracción total, tienes que mandar la tracción, el movimiento hacia adelante. Entonces tiene un árbol de transmisión que va del motor hacia la caja de cambios, de la caja de cambios salen palieres para las ruedas traseras y un árbol de transmisión para adelante. O sea que el giro, la propulsión va y viene. Es un caso único. Pero a pesar de esto, de que uno de los ejes es de fibra de carbono, este coche, como os decía, muy sofisticado, tiene un montón de piezas de aluminio, de titanio, de carbono. Y a pesar de su enorme V6 de 3,5 litros, 2 turbos, 2 árboles de transmisión, caja secuencial de 6 velocidades y que no es pequeño, su peso se queda en 1.700 kilos. Bueno, a mí me gustaría que pesara menos y sería perfecto, pero hay que reconocer que para un coche así 1.700 kilos no son demasiados. Ya os he hablado en la entrada de este vídeo que ese coche, cuando salió, tenía un precio más o menos equivalente a un Porsche 911 básico, ofreciendo un nivel de prestaciones muy próximo o incluso superior al del turbo. Bueno, eso ha cambiado. El coche de ahora, la estructura es básicamente la misma que hace 12 años, pero ya se ha ganado un prestigio y ya el precio no es una de sus ventajas. Sigue siendo a nivel relación precio-prestaciones una barbaridad y teniendo un precio muy interesante, pero en absoluto es un coche que vale más o menos en España unos 200.000 euros. Yo os hago una promesa. El día que lleguemos a 200.000 millones de trillones de cuatrillones de suscriptores, me compro uno. Me encantan estos vídeos porque tengo un colaborador magnífico, Rodrigo, que aparte de que un trabajo estupendo detrás de las cámaras y editando, es uno de mis mayores críticos y también aporta ideas. Y me decía, es que por un poco más te compras un Ferrari. Me acuerdo, cuando, hablando de estas cosas, hablando de comprar un Porsche, un Ferrari o un Nissan GT-R, que mi hija, que tenía 14 años, me dijo, papá, es que con un Ferrari no tienes coche. ¿Por qué dijo eso? No lo dijo porque es muy lista, pero no lo dijo solo por eso, sino porque mi cuñado, mi excuñado, tenía un Ferrari clásico y cada vez que lo cogía, iba a un restaurante, llamaba, oye, ¿hay parking? ¿Me puedes dejar tu parking? ¿Por qué? Porque un Ferrari no le puedes dejar en la calle. No puedes ir a coger un avión y dejarle en el parking del aeropuerto. Por ejemplo, donde yo vivo ahora, hay unos badenes que un Ferrari
tocaría en el fondo. Tiene muchísimas limitaciones. Un Ferrari es para ir a una concentración o coger a tu chica y salir a dar una vuelta por la carretera de montaña y poco más. No sirve para todos los días. Lo metes en ciudades incómodas, se calienta, es un follón. En cambio, un Nissan GT-R o un Porsche no es tan exquisito, ¿cómo podríamos decir? Aristocrático como un Ferrari, pero tienes un coche, un GT-R, puedes ir, meterte en un atasco, pasar por badenes, ir a un circuito, una carrera de montaña. Es un coche muy llamativo, pero si le llegas al aeropuerto y la aparcas en una esquina, tampoco es no es un coche como un Ferrari que atraiga la atención. Entonces, esta aclaración que ha surgido de la conversación con Rodrigo me parecía interesante. Es un cochazo, es caro, pero tienes un coche muy deportivo y que vale para todos los días. Del Honda Civic me gustan todas las generaciones, todas. Pero si me tengo que quedar con una, me quedo con la quinta. Me quedo con la generación del 92. Y ya puestos a elegir si es el 1.6 VTEC, mejor. Y si es de carreras con barras y números en las puertas, mejor todavía. El Honda Civic, como todos los Honda y como casi todos los coches japoneses, siempre se ha caracterizado por ser un coche suave, bien hecho, acabado. Este coche en concreto tenía un motor que subía de vueltas de maravilla y la verdad es que iba muy bien. Ya sabéis que tengo una simpatía especial por los coches raros. Este no es un coche raro. Pero tengo otra simpatía especial por aquellas marcas cuyos jefes de verdad, jefes máximos, son o provienen del apartado ingenieril, son ingenieros. Honda es una marca que es muy típico, que su jefe máximo sea siempre un tío que ha sido ingeniero, que ha estado en el diseño de coches, y yo creo que eso se nota. Os decía que mi versión favorita sería el VTEC, el 1.6 VTEC. ¿Y en qué consistía este sistema VTEC? Ya hemos hablado de culatas en el vídeo de Motoring Engine, en otros vídeos, de la importancia de respirar el motor, lo que se dice en el argot, respirar, que entre bien el aire, salga bien los gases. Y claro, hay un problema. Si tú regulas las válvulas para que el motor sea suave y progresivo a bajo régimen, el coche no da potencia a alto régimen. Y al contrario, si tú pones un árbol de levas, como se suele decir, muy cruzado es que hay mucho tiempo que están las válvulas de admisión y de escape abiertas, porque pasa todo tan deprisa que los tiempos se suben unos, se montan unos encima de otros. Montan un árbol muy cruzado, el coche funciona muy bien a altas vueltas, pero pasa como en los antiguos coches de competición, aquellos Abarth 1000 que daban 100 caballos y que por debajo de 4000 vueltas ni siquiera redondeaban, tenían un ralentí a 2000 o 3000 vueltas. Y Honda pensó, esto tiene muy fácil solución. Pongo unas levas para el bajo régimen y otras para el alto régimen. Así de fácil es el sistema VTEC. Es un sistema que a partir de un cierto régimen, en torno a las 4000 vueltas, un sistema hidráulico desconecta unas levas y conecta otras. Con lo cual puedes conseguir un motor como era este, que siendo un 1600 tenía unos bajos poderosos, pero que luego cambiaba el sonido y estiraba. Bueno, estiraba, yo no sé lo que estiraba. Yo sé que en competición llegan a rozar las 8000 vueltas y os aseguro que no se rompen. No podía faltar el Honda NSX. No podía faltar. En la revista en la que trabajé muchos años, probábamos un montón de coches y hacíamos un especial a final de año en que cada probador, a título personal, elegía el coche que más le había gustado de ese año. Bueno, yo puse el Honda NSX varios años, porque lo probábamos, salían nuevas versiones, hacíamos comparativas, tenía disculpa. Es un coche que siempre me entusiasmó y me sigue entusiasmando. Es una maravilla de coche. En su tiempo se decía que era un Ferrari bien hecho. Viene muy a colación el comentario anterior, porque no es que fuera un Ferrari bien hecho, es que era un coche que ofrecía muchas de las cosas que ofrecía un Ferrari, pero también era un coche que se podía usar a diario. Era un coche que se podía usar en ciudad, era incluso suave el cambio, la dirección, pero era un coche extraordinariamente eficaz. Y además también contaba con el sistema VTEC que acabo de citar. Ya conté una anécdota en su momento, pero no me resisto a contarla, porque es un coche que lo he probado en carretera, en autopista, en circuito. Pero me acuerdo cuando lo probamos en el circuito de Estoril, que un colega, compañero y sin embargo amigo de la prensa me dijo: lo que más me gusta es cuando entra el turbo porque se nota que el coche corre mucho más. Y digo, no lleva turbo. Era el sistema VTEC, que en este coche se notaba especialmente. Era la versión primera que tenía solo, entre comillas, 270 caballos.
Os tengo que contar no se me atrevo a llamarla anécdota, es una historia que con el querido y desaparecido César Agüí. César Agüí, aparte de muy buen amigo mío, era director de la revista La Moto, cuando yo era director de Coche Actual, y hacíamos cosillas juntos. Bueno, hablábamos mucho y se le ocurrió hacer la comparativa típica, que todas las revistas, todos los periodistas han hecho en algún momento, coche contra moto. Y en ese momento había salido la primera CBR 900RR Fireblade. Por cierto, esto va por ti, Fireblade, porque hay uno de vosotros, uno de los garajistas que utiliza este nick. Bueno, pues era la primera, una moto muy ligera, era una 900, pero con prestaciones de 1000 y peso de 600, una moto espectacular. Y me propuso, vamos a hacer una comparativa de la Fireblade contra la NSX, pero cambiando. El piloto, el probador de motos, va a llevar el coche y el de coches va a llevar la moto, porque yo llevaba motos y él le encantaban los coches. Él se subió al coche, yo a la moto, y me dijo, oye, a los 50 kilómetros más o menos paramos y volvemos a cambiar. Bueno, pues salió, pasaron 50 kilómetros, pasaron 100 kilómetros, pasaron 150 kilómetros, ya se me encendió el testigo de reserva de gasolina, le hice juego de luces, porque vi una gasolinera, paré y él no paró. A rato volvió. Y le digo, ¿qué pasa? Jamás, me dijo, jamás pensé que un coche me pudiera gustar tanto. Me ha entusiasmado este coche. No me quiero bajar de este coche. Realmente era un coche que enganchaba. Y enganchaba a gente como César, muy apasionado, un tío que era un grandísimo piloto de motos, pero que también tenía la sensibilidad cuando, como era el caso, conducía un buen coche, un coche tan especial como el NSX. Todas estas razones serían suficientes para que este coche fuera especial para mí, pero me he dejado unas debajo de la manga. Una razón por sí sola para que este coche formara parte de mis coches míticos. Este coche, ya cuando se iba a lanzar, poco antes, pues decidieron hacer una sesión intensiva de puesta a punto en Nürburgring. ¿Y a quién escogieron para hacerla? A nada más y nada menos que Ayrton Senna. A mí llevar un coche que lo ha puesto a punto Ayrton Senna sería motivo suficiente para que este coche estuviera en esta lista de mis 5 coches japoneses favoritos. A mí, desde el principio, os decía que los coches japoneses me gustan más el nombre japonés que el nombre europeo que parece de agente secreto. MX5 me gusta, pero me gusta mucho más Miata. El Miata no podía faltar en esta lista, por muchos motivos. Bueno, ya sabéis que tengo uno. Pero aparte de eso es porque es un coche que he ido a todas las presentaciones de todos los modelos. Tanto a la LNA, como el NB, como el NC, como el ND. Así que espero, si veis este vídeo, los chicos de Mazda, cuando presenté la 5ª generación, avisarme. Bueno, o casi mejor no me aviséis, porque la última vez que fui a la presentación de un Mazda me lo acabé comprando. Así que casi no sé si me invitáis, no sé si iré o no iré. Pero bueno, lo cierto es que este coche, ya sabéis que es el descapotable más vendido de la historia. Es un coche muy especial y es un coche muy equilibrado porque ninguna versión del MX5 ha sido muy potente. El mérito de este coche es su equilibrio. Es un coche muy dinámico. No hay que confundir dinamismo con prestaciones. Es dinámico porque es ágil, se siente muy directo, responde muy bien a la dirección, pero no es un coche que tenga unas prestaciones que asusten. Es un coche, incluso la versión más potente, que ahora está en los 180 caballos, es un coche muy, muy agradable de conducir, pero no con unas prestaciones brutales. Recuerdo perfectamente la primera vez que rodé con un MX5, que fue por las carreteras próximas a Jerez. Lo recuerdo perfectamente. El coche ya lo conocía a través de fotos, a verlo en salones, pero no lo había probado. Era un coche claramente inspirado en el Lotus Elan. Había quien decía que incluso mejor que el Lotus Elan. La primera vez que lo conduje, fue en Jerez. Hicimos una sesión de fotos y ya os digo que los fotógrafos son unos provocadores y me incitó a intentar cada vez más ir más rápido. No es un coche delicado de conducir, pero es un coche cortito. Y al final, pues en una de las pasadas, hice un trompo y toqué con el guardarraíl. Entonces hicimos una foto, que estaréis viendo en este momento, para recordar ese momento. Esa foto es otra exclusiva, porque obviamente no se publicó en su momento. Sois los primeros que la podéis ver. A pesar de estos comienzos, digamos, difíciles,
pues es un coche que me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Ya sabéis que este canal es muy participativo. Queremos que nos mandéis comentarios, queremos que nos mandéis ideas, que os hacemos caso, pero queremos que aparezcáis en pantalla. Queremos que seáis vosotros los que presentéis e introduzcáis cada vídeo. Entonces tenéis que mandar al correo que aparece aquí abajo, info@garajehermético.com, tenéis que mandar un pequeño vídeo. Y en ese vídeo, ¿qué tenéis que decir? Muy fácil. Bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Los que seáis más divertidos o más interesantes, más exóticos o que nos hagan más gracia, serán los que pongamos en próximos vídeos para presentar el vídeo. Cuento con vosotros, ya sabéis, este correo que aparece en pantalla, info@garajehermético.com. Y ahora llega la sección que todos estéis esperando, el coche del día. El coche del día, vamos a ver. Vamos a jugar al juego de las adivinanzas. A ver, primera pista, el japonés. Bueno, esto era bastante evidente. La segunda pista, también es evidente, está en esta lista shortlist, entre estos 5 coches. La tercera, y ya es muy importante, lleva el motor delantero. La cuarta, lo conozco muy bien. Y la quinta y más importante, es el primer coche que elijo para nuestro garaje hermético que ya está en nuestro garaje hermético. Porque como ya habréis adivinado todos, estoy hablando del MX5, de la versión ND. Lo cierto es que en la versión ND hubo algunos periodistas, entre los cuales me incluyo, que la recibieron con algunas reservas, porque era muy rupturista. El primer MX5 estaba inspirado en el Elan. El segundo, hubo que quitarle los faros escamoteables por temas de seguridad. Para mí es el, no voy a decir el más feo, sino el menos bonito, pero seguía teniendo esa reminiscencia del Lotus Elan. El tercero era como el primero con esteroides, pero tenía su gracia y seguía teniendo ese nexo estilístico de unión con el primero. Pero el cuarto no se parece en nada. Hay quien dice que es como un Jaguar F en pequeño. Bueno, la verdad es que yo, cuando lo vi incluso al natural, dije, joder, este MX5 es otra cosa. Y cuando lo probé vi que efectivamente es otra cosa. Es más ligero, es más pequeño por fuera, más grande por dentro, es un poquito más corto entre ejes, mucho más rígido. A mí me gusta la versión descapotable de verdad, con techo de lona, porque la de techo, la RF, bueno, pues no deja de ser un targa, ¿no? Yo prefiero un descapotable y puro. Además, y voy a contar una anécdota rapidísima, me hizo mucha gracia porque yo, el NC que tuve era de techo duro y un colega portugués, siempre se aprende, me dijo, es que a mí no me gusta el Mazda MX5 con techo rígido de chapa, aunque sea descapotable. ¿Por qué? Es mejor, tienes un coupé en invierno y un descapotable en verano. Y me dijo una cosa que nunca había pensado. No, porque en invierno la gente puede pensar que es un coupé. Y si tienes un coche con techo de lona, la gente sabe que es un cabrio, aunque lleves el techo puesto. Bueno, nunca se me había ocurrido. Pero debe ser cierto porque hay muchos coches y mucha gente que tiene coches con techo de lona. Y bueno, y si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis lo que os digo siempre. Muchísimas gracias. Darnos un like, nos encanta. Suscribíos. Tenéis aquí la posibilidad de hacer comentarios. Voy con mucho atraso por los comentarios, por todas estas cosas que han pasado y toda esa improvisación que hemos tenido que hacer, pero prometo estos días de encierro dedicarme a responder comentarios y los leo todos porque me dais muchas y muy buenas ideas. Hay una campanita en YouTube que si la pulsáis os avisamos del próximo vídeo y lo más importante es que espero que estéis todos bien y nos veamos de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.